Bueno, podría yo dividirlo en dos objetivos fundamentales. Uno, el tanatólogo va a acompañar al enfermo terminal a vivir todos los aspectos del duelo, de la enfermedad y todos los procesos de lo que viene consiguientemente, que es la muerte. Entonces, básicamente trabaja con él todo el desasosiego, la desesperanza y el dolor que implica lo que está pasando, ¿no? Le ayuda a resignificar de alguna manera, podemos decir espiritualmente, todo este proceso que, aunque es algo natural, se vive con mucho miedo y con mucha incertidumbre. Para las personas que acompañan al enfermo terminal, también les ayuda a entender por lo que está pasando el enfermo, a trabajar los sentimientos que están implícitos, que también son mucho desesperanza, inquietud, enojo, rabia, tristeza, ¿no? Y entonces él los acompaña a poder manejar estos sentimientos y a darle una resignificación a la pérdida o a la muerte. Citando a Elizabeth Kübler-Ross, que es la pionera de la tanatología, ella dice que la muerte es un cambio de presencia. Entonces, de alguna manera, el tanatólogo intenta transmitir esta resignificación para que la pérdida sea más fácil para sobrevivir. Bueno, como aparentemente la muerte pareciera la única pérdida significativa, pero hay muchas que no en la intensidad, pero sí en forma, llevan a cabo los mismos sentimientos en la persona. Entonces puede ser desde la pérdida de la misma salud, que será la enfermedad, el duelo en los niños por alguna pérdida de sus padres, el divorcio o separación, el nido vacío en algunas mamás cuando se van los hijos y están grandes, la pérdida laboral, el cambio de ciudad, de casa, inclusive, que aunque sea algo que podrá parecernos excitante, es una pérdida, y básicamente esas. Aquí yo lo referiría al cambio, lo relacionaría con el cambio. La vida es cambio, constantemente, y todo cambio lleva a una pérdida. En el momento que lo estamos sufriendo, lo que se ancla en nosotros son los sentimientos de pérdida. Difícilmente vemos lo que viene adelante, que puede ser algo esperanzador, una nueva aventura. Entonces, esta pérdida causa sensaciones y sentimientos muy desagradables. Entonces, para empezar, siempre tenemos pérdidas. La más grande es perder a un ser querido por muerte. Y también está nuestra propia muerte. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que diario que vivimos estamos perdiendo parte de nuestra vida. Entonces, es muy interesante entender todo este proceso de pérdida como algo natural y poder sobrevivir a ello de una manera mucho más fuerte, más sana, más con la expectativa de un crecimiento. Como toda una educación, ¿no? Sí, claro. Una nueva educación, por supuesto, una resignificación de todo. Menos doloroso, aunque sí puede doler, pero no estancarnos en eso y quedarnos en el sufrimiento constante, sino saber que hay una parte interesantísima que explorar de cómo quedamos después de una pérdida. No somos los mismos. Esto está relacionado con una etapa primaria. ¿Qué es etapa primaria? Son los primeros momentos de la vida de un ser humano, los primeros años. Y hay estudiosos que hablan de la vinculación. La vinculación básicamente de lo que dice o lo que expresa es que el ser humano necesita contacto con otro ser humano. Sobre todo en esas etapas muy pequeñito, requiere de un contacto con otro ser humano que le refuerce que él es una persona valiosa, que es una persona significativa, que sus necesidades son escuchadas y satisfechas. Y eso forma una estructura interna de sentirse bien consigo mismo y mucho más funcional en la vida. Supuestamente lo que produce estas vinculaciones sanas, podemos decir así, son seguridad en el ser humano. Seguridad de que aunque no tenga una persona a su lado, él puede tener autoapoyo y sostenerse de una manera mucho más funcional. Por el contrario, esos estudiosos dicen que si estas primeras vinculaciones carecen de esa presencia constante que atienda, que aprecie, que acepte y que demuestre amor, el ser humano puede tener una huella o una sensación de abandono o rechazo. Y al presentarse en edades posteriores estas pérdidas, como pudo haber sido en aquel momento el no tener esa
ese ancla tan fuerte y tan firme, la persona puede sentir abandono y rechazo sin saber por qué es tan fuerte. Y entonces quedarse en un duelo que nosotros llamamos crónico o fijado en alguna etapa que no le permite trascender y llegar a la última etapa del duelo, que es la aceptación, para poder vivir en paz. Aunque los duelos son particulares, se dice que lo importante es un rango de manifestación del duelo. Es 6 meses a 2 años, más o menos, ¿no? Con sus diferencias. ¿En qué momento se vuelve crónico? Se vuelve crónico, podremos asumir, hablando de esta temporalidad, que después de 2 años. Pero hay 2 factores importantes que tomar en cuenta más allá del tiempo. Uno de ellos es que se quede en alguna de las etapas del duelo, que no pueda avanzar, que se quede mucho tiempo ahí, ya sea en el enojo o en la depresión, básicamente, y que nunca llegue a la aceptación de la pérdida. Entonces pueden pasar años. Y otra manera de verlo más o menos es a través de las conductas que el ser humano tiene, conductas para afrontar los duelos naturales e inherentes al ser humano. Cuando esas conductas siguen y siguen a partir de después de los 2 años, ya no son sanas, ya son conductas que aumentan la fijación en un duelo crónico. Por ejemplo, si alguna persona que pierde a alguien muy significativo, lo típico, no deja la recámara de esa persona intacta. No quiere tocar, no quiere sacar las cosas de la persona, quiere dejar todo igualito. 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5, 1 año. Pero si eso después ya son 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hay gente que lo deja hasta 10. Y cada vez que pasa por ese lugar, vuelve a sentir la pérdida tal como la sintió el primer día. Entonces se podría hablar de un duelo crónico. Lo más importante es saber, lo que te decía hace rato, que cada duelo es particular. ¿Por qué? Porque cuando generalizamos queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Entonces, si vamos a acompañar a alguien o vamos a estar cerca de alguien que está pasando por un duelo, hay que entender que lo que necesita es un ambiente protector, cálido, de confianza, que permita que la persona exprese los sentimientos que más nos cuesta trabajo entender o escuchar, que es el enojo y la tristeza. Somos muy tendientes a decir no te enojes, no llores, a calmar y no darle espacio para que lo pueda sacar. Y cada quien tiene su manera de hacerlo y su tiempo. Entonces es muy importante tener empatía, más no comprar el sentimiento del otro, porque muchas veces lo que hace que queramos apresurar el duelo de la otra persona es que nos está tocando una fibra de nosotros y lo que queremos es que pague nuestro sufrimiento, no el del otro, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Como te decía, básicamente lo que sucede en una pérdida y que es lo que inicia el duelo, es que hay un trauma. Un trauma es algo muy doloroso que se vive y se impacta en el cuerpo, ¿no? Ese trauma trae algunos síntomas que son de estrés postraumático, se llaman, y son varios. Entre ellos son los sentimientos que comentaba yo hace rato, de impotencia, de enojo, de rabia. Pero lo más importante es que la persona siente que su vida se fragmenta, que no tiene sentido, que no sabe cómo seguir adelante. Entonces, poco a poco, al ir pasando el tiempo, va recuperando esa sensación de quién es él, después de esa experiencia. Puede que no se sienta igual. Y la gente lucha contra eso. Yo me quiero sentir igual. Y no. Al fragmentar, recogemos nuestros pedazos y volvemos a hacer otra identidad distinta. En la medida que vamos haciendo esta identidad sin la persona, sin el objeto significativo o sin la situación, vamos encontrando con otras oportunidades en la vida y nos vamos sintiendo adecuados, nos vamos sintiendo a gusto y vamos aceptando tanto la pérdida como esa nueva personalidad que se presenta. Eso se puede llamar trascender el duelo. Eso es como esa nueva persona que surge. Que surge, ¿no? Que ¿sí? nace. Con todo y la experiencia dolorosa, ¿no? A mí me dicen mis pacientes, es que ¿cómo le hago para no pasar? No,
Se necesita transitarla para evolucionar al otro. Aquí la diferencia es poder ver en la actitud si es hacia evolución o es hacia involución. Y es en lo que nosotros ayudamos. Cómo hacer un duelo adecuado para que sea una evolución. Sí, es por eso que la gente después tal vez de un divorcio, ¿no? Termina como más... Sí, encuentra cosas que no se da cuenta, ¿no? O muchas veces en el matrimonio hay un paréntesis de quién soy y la persona que se divorcia encuentra que antes era independiente, alegre y contacta con esa antes de todo este periodo del matrimonio, por ejemplo. Entonces la persona se vuelve a reencontrar y a formar una nueva personalidad. Sí. Y así con cualquier pérdida. Sí. Porque lo interesante de esto es que la persona sí encuentra recursos para vivir eso. Creemos que no. Y lo importante para trabajar con las personas que están en duelo es ayudarles a encontrar las herramientas de nuevos recursos y dar alternativas novedosas. Entonces se crea una experiencia totalmente diferente. El tanatólogo, de alguna manera, tiene una función que yo la podría dividir también en dos. Una es acompañar al enfermo terminal. En todo este proceso de muerte, lo acompañamos, estamos con él, lo escuchamos, vemos qué tiene, cuáles son sus necesidades. Muchas tienen que ver con dignificar ese momento de enfermedad ante el personal médico, ante su familia y las decisiones que él quiere tomar, ¿no? Entonces lo acompañamos a poder expresar, somos la voz junto con él que le da fuerza para expresar sus necesidades. Al mismo tiempo lo acompañamos a nivel interno de todos los procesos que están ocurriendo dentro de él, casi como un confesionario, ¿no? Entonces nos volvemos como su aliado, su cómplice, su confesor. Y hacemos estas relaciones con los familiares para que puedan de alguna manera entender lo que está pasando el enfermo, acceder a sus peticiones y el enfermo poder hablar también con ellos y pues sí hacer una despedida digna para todos, que le da una experiencia completamente diferente. Es como ayudarle a despedirse de él y desearle un buen camino, ¿no? Tanto al enfermo que se va a morir como al enfermo a los otros. Yo que me voy espero que siga una vida plena para ustedes. Después de esto, a la muerte de la persona querida, generalmente hay un esquema de consejería en donde se sigue viendo a las personas que están pues, más dañadas o más impactadas por esto y se va acompañando durante el duelo a estas personas y termina el trabajo del tanatólogo cuando ya están mucho más cerca a esto que te decía, como más en paz, más reconciliados, más comprensivos de toda esta situación y ya pueden funcionar adecuadamente. Entonces básicamente son dos, es con el enfermo terminal y con la familia. Con la familia es muy importante trabajar dos sentimientos básicos que son la culpa y el dolor. Son los que más se instalan. Entonces ayuda un tanatólogo a poder limpiar estas experiencias. Cuando es, que no sea por muerte, sino por todos los otros que comentaba, las pérdidas, obviamente también es una situación de acompañamiento, un poco más terapéutico a veces, porque las pérdidas se instalan en la psique. Entonces, cuando hay una pérdida nueva, pareciera como fichas de dominosas que pones paraditas, que tiras una y ¡rum! Todas se bajan, ¿no? Se caen y empiezan a surgir cosas que no tienen nada que ver, aparentemente. Entonces, ante cualquier pérdida, lo que empieza a emerger, que está debajo de la historia de personal, se trabaja también en estas etapas de acompañamiento. Puede haber grupos, ¿no? Como tanatólogo se puede usar grupos o puede ser a nivel individual, familiar. O sea, cualquier otra pérdida es como se atiende eso, pero pues todo lo que está alrededor, de fondo, y por eso es que empieza más que un acompañamiento, un proceso terapéutico. Sí, ¿no? como tanatólogo es importante acompañar en cuanto si es muerte o si es la crisis por la pérdida, y después ya se empieza a ver que yo digo que llegan con lo de emergencia y luego trabajamos con lo de importancia, ¿no? Entonces también es una de las funciones.